Buenos días. Ahora vamos a empezar a ver una segunda parte del Salmo. Vamos a ver nada más la mitad, puesto que son 10 versículos. Y creo que vale la pena meditar en esto que vamos a ver. Y como ustedes se darán cuenta, posteriormente es un cambio radical entre la primera parte que estamos viendo, que vimos, que terminamos la semana pasada con esta parte, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta presentación del Salmo, así como también en el resto de la predicación. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos tienes aquí reunidos en tu presencia, en tu nombre, como una iglesia, como algo que tú amas y que tú quieres ir edificando día con día. Señor, enséñanos lo que tú quieras que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu pueda aprender el día de hoy. Muy especialmente, Señor, como una oración de fe, una oración de lamento, pero que es en fe, puede ir escalando y puede ir subiendo a alturas, Señor, que tú tienes planeado en nuestras vidas. Y gracias por estas oraciones profundas de lamento, las cuales son numerosas en la palabra. Y te queremos pedir que junto con esto podamos nosotros aprender también cómo hacer frente a nuestros lamentos, cómo traer delante de ti nuestras quejas, Señor. Poder ir creciendo en fe e ir creciendo en estatura, Dios, delante de ti. Te queremos pedir ahora por las personas que no han podido llegar. Te queremos suplicar que tú apures sus pasos, que tú mantengas esta iglesia también sana, no solamente espiritualmente, sino también en estos tiempos difíciles físicamente, Señor. Te queremos pedir también de una manera muy especial que tu Santo Espíritu guíe también a Óscar en las palabras que ahora nos va a decir, que pueda ser de mucha edificación y que podamos quedarnos con mucho después de esta reunión. Gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. La semana pasada terminó unos versículos que nos hablaban del lamento de esta persona, de este salmista, ¿no? Y habíamos visto cómo este hombre, por la cuestión de su enfermedad o la cuestión de lo que estaba padeciendo, padecía varias cosas. Un poquito recordando, hablábamos de que esta oración era parecida a la oración de Job, a lo que estaba pasando con Job. Y hablábamos de que este hombre hablaba de una enfermedad, pero también hablaba de el abandono de sus amigos y de sus seres queridos durante este tiempo. Y por consiguiente, la destrucción, la persecución de sus enemigos. Hablábamos de todo esto. Y una de las partes más intensas de esta oración era cuando él reconocía que era Dios el que estaba directamente aplicando este trabajo en su vida, ¿no? Como una consecuencia, como una conclusión, mejor dicho, este salmista empieza a hablar de que mis días son como sombra que se va y me he secado como hierba. Hablando de su vida y dándole esta situación de algo muy efímero, de algo temporal, una hierba que un día crece, que crece en un día y al día siguiente está seca, ¿no? O a los pocos días está seca. Como dice uno de los salmos que vamos a ver próximamente, y su lugar no la conocerá más, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Imagínate cuántas personas pudieron haber existido, haber hecho amistades hace 100 años. Muchas personas que tenían su círculo y que a final de cuentas murieron y ahora nadie se acuerda de ellas. Hay mucha gente que ni siquiera registros fotográficos hay de ellos. Ajá. Entonces, eso habla de la debilidad, de lo efímero que es el hombre, ¿no? Sin embargo, hacemos en esta parte del Salmo, hacemos un cambio completamente a 180 grados. Y vamos a leer estas partes. Vamos a ver ahora, si Dios nos lo permite, del versículo 12 al 17. Esta segunda parte viene del versículo 12 al 22. Hoy vamos a ver aproximadamente la mitad. Y vamos a leer. Dice:
Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Qué impresionante parte, ¿no? Vamos a ir parte por parte. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Empezamos esta maravillosa segunda parte. Sin duda alguna, aunque es muy contrario a lo que vimos la vez pasada, pero tiene un hilo conductor muy singular, una unidad impresionante. La anterior estaba el salmista hablando de lo efímero de la vida de él, y por lo tanto lo efímero, lo temporal de la vida de todo hombre. Y ahora ese pensamiento lo lleva a levantar la vista a Dios y ver la eternidad y la gloria de su Creador. Fíjate muy bien, después de ese versículo en donde hablaba de que su vida era como la sombra o como la hierba que se marchita, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Este es un contraste hermoso. Y es un contraste que nos da un consuelo único. ¿Sabes? No importa la situación por la cual estés pasando. Hace algunos días, Patti Herrera nos comentaba que ella se preguntaba y decía, Dios, pues si quieres que yo muera en este tiempo, pues adelante, aquí me tienes, ¿no? Una enfermedad sí importante, pero a lo mejor no tan grave, no la tenía en el hospital. Sin embargo, el sentirse mal la llevó a decir, Dios, pues mi vida es efímera, mi vida es temporal. Soy muy susceptible, muy vulnerable. Sin embargo, en esa oración de fe, Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que volteamos como el salmista de una manera natural y digamos, mas tú, Dios, eres eterno. Y tu memoria, tu influencia, tu poder es de generación en generación. ¿Sabes? Eso a mí me causa un gran consuelo. El saber que aunque yo tenga tantos límites, aunque yo pueda tener errores, aunque yo pueda tener debilidades, mi vida está en manos de un Dios poderoso y eterno. El hecho de haber estudiado desde hace ya muchos años los atributos de Dios, pues nos debe de llevar a pensar en que en manos de quién estamos, ¿no? Y realmente, pues esto es un gran consuelo. Ahora, aquí hay algo interesante, es importante ver cómo va desarrollándose esta oración. Empezamos con una apelación a estar en la presencia de Dios, seguimos con el salmista exponiendo su queja, y vemos cómo de una manera casi automática, de una manera suave, de una manera muy natural, este salmista cambia ese lamento por alabanza. Y sí, es que efectivamente, a través de una oración de lamento hecha correctamente, la voluntad de Dios es que ésta finalmente te lleve a su presencia y a poder estar anonadado, impactado de ver quién es Dios. Ok, tú estás sufriendo como un agente terrenal aquí en este mundo, estás teniendo aflicción en este mundo, pero esa aflicción llevada a los pies de Dios te va a llevar a la alabanza, y aún es por algo increíble, algo que no pensaste cuando empezó esta aflicción o cuando empezó tu oración por esta aflicción.
en darle gracias a Dios por esa aflicción. Ahora va tomando un poquito forma cómo es esta oración de aflicción, una oración profunda y una oración que muchas veces se pone en la palabra de Dios para que podamos entender su profundidad. Ajá. La alabanza es muy hermosa, como lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, es más hermosa cuando esta alabanza viene después de una liberación. O no necesariamente venga después de una liberación, simple y sencillamente volteas a ver a Dios en medio de tu problema y entonces la alabanza va a poder fluir de ti. Uh-huh. De hecho, ahora, esto, como lo estamos hablando, es una oración hecha única y exclusivamente poniendo nuestro lamento delante de Dios, ¿no? Porque hemos hablado del otro tipo de queja, ¿no? Bien, Dios empieza a contestar nuestra oración. Si nosotros vamos y decimos, Dios, acudimos a ti porque nos sentimos muy mal, porque estamos muy afligidos, porque nos sentimos como ese pelícano del desierto. Entonces es impresionante, dentro de la misma oración, Dios te empieza a contestar. No sé si has experimentado eso. ¿Y cómo te empieza a contestar? No solamente empezando a llenar de paz y esperanza tu corazón, sino también a través de poner en tu vida, en tu mente, mejor dicho, los versículos, lo que tú has aprendido de Dios. A través de, vemos que aquí el salmista, de repente, al hablar de su debilidad, de lo efímero de su vida, de repente Dios trae a su mente el hablar de la eternidad y del poder de Dios. Pasa como lo dice ese Salmo 84 que ya vimos hace casi 2 años, pero que es maravilloso este versículo. El versículo 6 del Salmo 84 dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena sus estanques. Y esto, para ponerlo un poquito en contexto, porque a lo mejor si es la primera vez que escuchas este versículo, dices, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente? Bueno, fíjate, para ponerlo un poquito en contexto, te voy a leer un versículo antes, el 5, que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, no el hombre fuerte, no el hombre que tiene muchos recursos, sino el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué impresionante. Entonces, número 1, el hombre que tiene en ti su confianza y que los caminos de Dios están en su corazón. Y entonces aquí, sí, ¿cuál es la consecuencia? Este versículo que leímos, el 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. La lluvia puede ser una incomodidad para ti. Ay, el tráfico, ay, este tráfico por la lluvia, ¿no? Ay, me quedé atorado aquí, ¿no? Qué incómodo es la lluvia, ¿no? Pero ¿no te has fijado los niños cómo les encanta luego jugar en la lluvia? O cómo en un lugar donde pueda haber una gran sequía, esa lluvia es una gran bendición y la gente en vez de refugiarse sale, hasta abre la boca para tragarse la lluvia. Entonces, esa es la actitud. Dios, ok, tú vas a traer una queja delante de Dios, pero si esa queja está en el lugar correcto y tu corazón está en el lugar correcto y los caminos de Dios están en tu corazón, esa lluvia se va a convertir en un estanque. Uh-huh. A la luz de esto, qué diferencia tan impactante cuando vemos aquella queja mundana sin fe, la cual aparta al quejoso de Dios y hará que su vida sea miserable por llenarse cada vez más y más de amargura. La queja mundana sin fe te va a llevar a poner tus ojos sobre ti, sobre tus problemas. Te va a llevar a enfocarte en tus derechos nada más, en que tú no merecías vivir lo que estás viviendo. Pero la queja puesta delante de Dios le va a dar la gloria a Dios. Y le va a decir, Dios,
si yo estoy sufriendo, también estás trayendo esto, no porque quieras lo malo para mí, sino porque quieres que mi vida sea más profunda, que mi oración, vamos a ver al final la oración de los desvalidos, y eso es algo muy importante, pero nada más te adelanto algo, para que tu oración como un desvalido sea más profunda. Bien, aquí el salmista empieza a enfocar más sus ojos en Dios. Y deja de poner, al enfocar sus ojos en Dios, deja de poner sus ojos en sí mismo, en sus problemas. Muchas veces el problema es que nosotros no dejamos de poner nuestros ojos en nosotros mismos. Ese es nuestro mayor problema. Bueno, aquí el salmista, tú te das cuenta que en la primera parte empieza a hablar especialmente muchas referencias a su persona. Soy el pelí, como el búho de las soledades, el pelícano del desierto, mírame cómo soy y todo eso. Y es algo natural, muchas veces llega un problema, nos enfrentamos a nuestras debilidades y ponemos nuestros ojos inevitablemente en nosotros. Sin embargo, la oración de fe se va desarrollando y hace algo maravilloso, que nuestros ojos empiecen a enfocarse en Dios. Y vemos que a partir de este lugar, de este momento, los ojos del salmista están viendo hacia Dios. Otra cosa maravillosa de este progreso en la oración es que en un principio la oración se tornaba a una oración por sí misma, por su enfermedad, por la soledad que sentía, por la persecución de sus enemigos, porque le dolía la disciplina de Dios. Y bueno, era un proceso natural. Ahora la oración empieza a convertirse por una oración intercesora. Y eso es algo muy importante. Cuando la oración nos lleva a poner nuestros ojos en el lugar correcto, nuestra oración deja de enfocarse en nosotros, así como nuestros ojos, y empieza a interceder por los demás. Y entonces el salmista empieza a interceder por Sión, por su ciudad, por su nación. ¿Puedes orar por un dolor de cabeza? Claro que sí, pero no te quedes orando solamente por tu dolor de cabeza. O sea, Dios quiere que en un momento determinado tú puedas empezar a interceder por tu iglesia, no solamente por tu familia o por los más cercanos de ti, porque a lo mejor también eso te habla de un ensimismamiento, sino también empiezas a orar por tu nación, empiezas a tener un cargo por los perdidos. Esa es la forma como Dios te va sacando adelante y va desarrollando esa oración de fe. Ahora, en el versículo 13, el salmista hace una petición. Vamos a recordar el versículo 13, que nos dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. ¿Sabes? Aquí empieza el salmista a hacer una petición. Entonces, Dios no le está propiamente diciendo: Dios, trae tu misericordia a Sión, sino es una oración alimentada ya por la fe, en donde dice, da por cierto de que Dios va a tener misericordia en su nación. Dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Yo sé que esto está en mi corazón. Yo sé que en mi corazón está pedirte por la misericordia hacia Sión, por la restauración de mi nación, pero lo estoy pidiendo de una manera que lo estoy dando ya como un hecho. Qué impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque está basado en una promesa. Ahora, hay muchas cosas que nosotros no podemos dar como un hecho, en un sentido, ¿no? Hay muchas iglesias que dicen, yo declaro que el día de mañana voy a tener esto, ¿no? Y eso no es cierto, o sea, tú no vas a declarar ni vas a mover la mano de Dios a tu capricho, o sea, eso es algo muy, muy soberbio. No, pero basado en sus promesas, tú sí puedes afirmar efectivamente esto es un hecho. Dios quiere avivarnos, amén. Dios quiere que nosotros vayamos creciendo en nuestro ministerio, en nuestra vida hacia Él, adelante. Dios quiere sacarnos de las aguas profundas a la salvación, adelante, ¿no? Bien, habla también en este versículo, y esto es algo que me impacta mucho, de un plazo. Dice,
El tiempo de tener misericordia de ella, pues dice, ¿por qué es tiempo de tener misericordia de ella? Porque el plazo ha llegado. ¿Sabes? Aquí habla de un plazo. Y definitivamente si nos trasladamos a que esta oración pudo haber sido, este salmo pudo haber sido escrito durante el cautiverio en Babilonia, durante esos 70 años, con una ciudad destruida y ellos anhelando el ser restaurada, podemos ver que hay una esperanza muy profunda en esto, porque dice, finalmente toda situación tiene su tiempo y siempre hay plazos para todo. Y aunque Dios se porte duro en tu vida en un momento determinado, finalmente terminará esta dureza y vendrá otra cosa. Me llama mucho la atención, Isaías 30:26 habla de que Dios, si en este momento te está afligiendo, llegará el momento en donde curará tu herida y te consolará, dice. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Qué hermoso, ¿no? Algún día hay muchas llagas que Dios puede producir en nuestras vidas. Y esas llagas son para bien porque nos llevan a aprender cosas importantes. Pero no solamente Dios te va a dar la enseñanza por la cual Él trajo esa disciplina, sino también te va a curar, te va a sanar, te va a consolar. Y para todo eso hay un tiempo. ¿Sabes? ¿Cuál es el tiempo para que llegue la consolación? ¿Cuál es el tiempo para cuando llega la liberación de la prueba de Dios? Es cuando Dios ya hizo su propósito en la prueba, en la cual tú estás sometido. Dios tenía que disciplinar a Sión por toda la maldad que había. ¿Y sabes por qué fueron esos 70 años en los cuales esta ciudad estuvo desolada? Porque ellos en la ley, Dios les había ordenado que la tierra tenía que descansar un día, un año cada 7 años. Y los israelitas nunca cumplieron ese mandamiento. Entonces, esos 70 años hablan de todos esos años que debió de haber descansado, acumulados que debió de haber descansado la tierra de Judá. Y bien, pues finalmente esos 70 años iban a llegar a su término. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 14? Fíjate, qué bonito el 14 dice, porque tus siervos aman sus piedras, hablando de las piedras de Jerusalén, y del polvo de ella tienen compasión. Imagínate cómo los siervos de Dios, amando hasta las piedras y hasta amando el polvo de Jerusalén, anhelando este polvo, ¿no? ¿Sabes? Sin duda alguna, para estas personas que nos describen aquí como siervos, al amar a Dios, amaban también sus cosas y anhelaban aquello que algún día tenían y que perdieron por su pecado. Entonces esos 70 años no solamente fue para restaurar la tierra, sino también para restaurar sus corazones, porque en sus corazones habían menospreciado las bendiciones de Dios. Y bueno, estos siervos, después de una dieta de las bendiciones de Dios, un no tomar las bendiciones de Dios, un ser castigados y ser apartados de todo esto, ahora anhelaban aún hasta el polvo que algún día pisaron sus sandalias. ¿Sabes? Esto habla de un anhelo santo por la voluntad de Dios para tu vida. Después de 70 años, tú te explicas por qué muchas familias judías, no todos, pero sí muchos, tomaron el reto de dejar sus tierras en Babilonia, sus comodidades que ya tenían desde hace 70 años, hacer un viaje peligroso y con carencias y estar en un lugar
que sabían que era la voluntad de Dios, pero en un lugar riesgoso. Esto no se explica más que fue alimentado por este anhelo santo que Dios pudo haber puesto durante todos estos años. Cuando aprecias la obra de Dios en tu vida, no vas a tener problema para sacrificar otras cosas, como aquel que encuentra ese tesoro escondido en un terreno y vende todo lo que tiene para poder llegar a eso, ¿no? Digo, y bien, pues aquí nos habla, y ahora dices, bueno, finalmente ¿qué tiene que ver esto de los siervos en aquel entonces, anhelando las piedras, amando hasta la piedra más pequeña, hasta el polvo, con nosotros? Bueno, en Jerusalén estaba el templo de Dios, estaba la congregación, la asamblea de Dios, y esto es un simbolismo de lo que ahora es la iglesia para nosotros, para los creyentes. ¿Das la iglesia por un hecho? ¿Qué tanto amor tienes hacia tu iglesia? ¿Tenemos un cargo por ella, por su crecimiento, por su salud? ¿Nos entristecemos por los problemas que tiene? ¿Nos afligimos por sus tropiezos? Así como estos siervos que nos describe este versículo 14, los cuales amaban la piedra más pequeña. Apreciamos todos, aún aquellos integrantes que puedan parecer los menos espirituales, los más débiles en la fe, los más vulnerables. Bien, pues vamos a aprender en el versículo 15. Dice, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Esta oración trasciende los límites de solamente restauración por restaurarla, ¿no? Restaurar tu vida, restaurar la iglesia por restaurarla. Sino esto va con la mira de que esto sea todo un testimonio para los demás. Este hombre, el que escribió este salmo, dice, si tú haces este milagro en Sión, lo más importante no es que quede restaurada. Finalmente, Jerusalén se restauró, pero después otra vez volvió a destruirse, cientos de años después. ¿Qué es lo más importante de todo esto? La huella de Dios en la vida de la iglesia. En la vida en ese entonces de los judíos, pero ahora en la vida de la iglesia. Algún día la iglesia va a dejar de ser. Algún día no nos vamos a reunir. Sin embargo, ¿cómo va a impactar nuestra iglesia a los que nos rodean? ¿Cómo va a impactar la iglesia a las generaciones venideras? Ajá. Fíjate que cuando, si nos dirigimos a esta parte de la historia, cuando el muro de Jerusalén fue reconstruido, fíjate, fue reconstruido solamente en 52 días. ¿Te imaginas? Es una obra impresionante. Hay una obra que tenemos allí en el Parque de la Casa que lleva como 2 meses y no pueden terminar. Y ahora imagínate todo un muro restaurado en 52 días y además en medio, en condiciones completamente adversas. En una parte colocaban la mezcla y con otra parte tenían una espada para defenderse de sus enemigos. Sin embargo, nos cuenta la historia que cuando el muro fue terminado, los enemigos que estaban alrededor y que tanto los atacaron en el tiempo de la construcción, temieron a Dios. Fíjate, Nehemías 6, versículos 15 al 16 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Lo más importante de todo lo que hagamos como persona, como iglesia, es que la gente diga, Dios lo hizo, no ellos. Eso es lo más importante. Ahora debemos tener en cuenta que nuestras aflicciones y liberaciones son puestas para que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas.
Aquí hay varias preguntas. ¿Qué tanto permites a Dios hacer trabajo en tu vida en esos tiempos? ¿Qué tanto permites que su luz alumbre en tu vida en los tiempos duros y que los demás la vean? La queja y la autoconmiseración sin fe y la falta de agradecimiento hacia las bendiciones de Dios solamente oscurecerá esa luz que Dios quiere que los demás vean. Así que es importante. Y terminamos el versículo 17, en donde dice, fíjate qué parte tan hermosa, dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Fíjate, en la versión NTV dice, escuchará las oraciones de los desposeídos, no rechazará sus ruegos. Este hombre se veía en la primera parte del Salmo como un desposeído, como un pájaro solito en un tejado, sin su nido. ¿Sabes? Si tú te sientes desposeído, bendecido eres, porque la bendición, la aflicción, aquí apunta un pensamiento, la aflicción es la mejor maestra para que de nosotros salgan oraciones profundas y aceptables a Dios. El sabernos desposeídos, el sabernos que no tenemos recursos que nos puedan sacar adelante, es el mejor lugar en donde podemos llegar delante de Dios y decirle, Dios, no soy yo, sino solamente tú eres el único que puede sacarme de esto. Y además, no me saques para yo luego agarrar esa victoria y comérmela y glorificarme, sino que todo esto sea para tu gloria. Verdaderamente, qué hermoso el saber que y ponte en el plan de que como desposeído, como se sentía este salmista, como lo vimos en la primera parte, y ahora llega a esta conclusión hermosa. Dios escuchará las oraciones de los desposeídos, no rechazará sus ruegos. Esto me lleva a pensar y recordarme dos salmos, y con esto terminamos. El Salmo 34, 18, que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios, o sea, la ofrenda quemada aceptable delante de Dios, ¿cuál es? El espíritu quebrantado, el que logra una prueba que desprovee a la persona de sus recursos. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Firme ancla del alma, y si estamos desposeídos, no importa. Ese es el lugar perfecto para acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Bien, terminamos esta parte aquí, continuamos la siguiente semana.
Hola, buen día. Espero que hayan tenido tiempo para... ¿Sí se oye? No se oye. ¿Ahora? Ok. Bueno, espero que hayan tenido tiempo para tener su tiempo personal con Dios, como les había sugerido en la que fue como tarea. No sé si alguien quiere compartir lo que pensaron o lo que meditaron día por día. ¿Algún voluntario? Sí, adelante. ¿Dónde has estado espiritualmente? ¿Cercano o distante a Dios? Donde yo contesté cercano. Todavía habla un poquito más fuerte. Dice, bueno, en el día 1, dice, ¿dónde has estado espiritualmente? Cercano o distante a Dios. Yo respondí, cercano. ¿Dónde estás espiritualmente hoy? Entre paréntesis, pregunta, me refiero a compromiso, no conocimiento, madurez. Entonces, yo en realidad quiero tener un compromiso de nuestro Padre y quiero, pues, ser útil a la iglesia, servir a la iglesia y que, de acuerdo a lo que leímos, no tener una tibieza espiritual. Aquí dice, el reto es claro, Jesús quiere que estés totalmente comprometido con Él. ¿No estás? Sí, pero quiero tener un mayor compromiso. Dios Padre lo produzca totalmente en mí. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar del primer día algo, Denise? Sí, a mí me gustó esta parte donde dice, me refiero a compromiso, no conocimiento. Y en mi caso creo que a veces cuando uno va con los años adquiriendo conocimientos, o sea, particularmente yo empecé a estudiar la Biblia desde que era niña, que iba a los estudios de niños, y pues sí recibí mucha información acerca de la Biblia, entonces a veces es fácil como que saber, pues sí conozco mucho de la Biblia y eso nos puede llevar a no tener ese compromiso o darlo por sentado y no renovarlo cada día. Y creo que esa es una parte muy importante que medité. O sea, es un compromiso que se tiene que estar renovando diariamente y no confiar en mi conocimiento de la Biblia. ¿Alguien más tiene algo? Okay. Bueno, en mi caso, mi compromiso con Dios se ha acrecentado cada vez más. Antes leía la Biblia de manera aislada, de manera dispersa. Sin embargo, gracias a Dios, desde el año pasado me comprometí a leer la Biblia completa. Ahora, y lo logré, gracias a Dios. Y eso me inculcó, me infundió el ánimo de consagrarme y de preservar mis tiempos devocionales, pasara lo que pasara. Primero, mis tiempos devocionales, porque sé que son lo más importante para guiar mi vida diariamente. Tanto mis tiempos devocionales como de oración, y siempre le pido a Dios que me dé el entendimiento suficiente para obedecer y ser guiada por Él, dejarme guiar por Él. Sé que ese compromiso pues se ha convertido en la base de mi vida y eso se ha derivado en gozo, en paz, en libertad, en disfrutar esa relación inenarrable que se tiene cuando uno disfruta del amor
la misericordia y las promesas, apropiar las promesas que Dios nos muestra en su palabra. Miguel. Nada más es que muchas veces el compromiso es una emoción, pero el verdadero compromiso lleva a la acción. Si uno dice que tiene compromiso, pero realmente no toma las medidas o el camino del compromiso, solo son palabras. Sí, ahorita que estaban comentando, recordé una anécdota. Digo, de los primeros libros que leí como libro fue la Biblia, o sea, no había muchos en la casa y cuando me los acabé, pues seguía la Biblia. Entonces, cuando estaba pequeño, la leí completa, pero mi compromiso en ese momento fue 0 y durante los siguientes, no sé, al menos 20, 25 años, mi compromiso fue prácticamente 0 porque no lo leí desde la otra perspectiva. Fue a partir de que me convertí, cuando empecé a tener charlas con Denise y hablar al respecto, fue cuando, como decía Rocío, llegó esa paz a mí y empecé a ver desde otra perspectiva y entonces cada versículo que leía o cada libro o capítulo que leo es estarlo leyendo de nuevo, básicamente, como nuevo, o sea, como si fuera la primera vez. Entonces sí, como decía, el compromiso es completamente todo lo que determina. Y sí, este día el objetivo era, o sea, todos podemos estar más o menos comprometidos en nuestra fe, todos sabemos en qué punto nos encontramos por X o Y razón, pero el objetivo es, como se los escribí ahí muy claramente, que estemos completamente comprometidos con Dios. Entonces, eventualmente todos vamos a llegar a este punto, el tiempo es iba a decir irrelevante, pero no necesariamente porque puede pasarnos antes de que sea el arrebatamiento. Entonces, o sea, pero el punto es importante que nuestro compromiso cada día sea mayor con respecto al que teníamos antes. Bueno, a mí en este punto, la verdad es que a mí me llevó mucho a ver el compromiso de tener esa voz genuina que empecé yo cuando yo me convertí, ya hasta ahorita, y para luchar mi vida. Bueno, para mí el versículo de Sergio Caliente fue impactante, porque dije, bueno, pues hay que luchar mi vida, volver a regresar ese amor que hace tener el compromiso verdadero, ¿no? Porque sí te vas acostumbrando, o sea, el tiempo pasa y cuando uno se convierte empiezas con todo, ¿no? Y te sorprendes y te asombras de todo lo que Dios te dice. Pero conforme pasa el tiempo, se te hace ya no un asombro ni un compromiso, sino una costumbre. Entonces, para mí esto fue así. Dios me enfrentó y me dijo, aprovecha tu vida, ve que estás donde estás y vuelve a tu primer amor, ¿no? Para que tengas ese compromiso verdadero. Sí. Sí, es lo que les comentaba cuando recién empezamos el estudio. El objetivo es cuando uno está buscando pertenecer a una iglesia para determinar cuál es una buena iglesia y los fundamentos. Pero como hemos existido como iglesia, decía Miguel, 10 años, nunca hemos tenido esta parte. Entonces, no necesariamente todos hemos visto esta perspectiva o considerado estos puntos con respecto a nuestra fe y nuestra... Rosita. Decía, es que yo leía la Biblia y no me comprometía, ¿no? Y hasta después que me empezaron a hablar y pues le entregué mi vida a Dios, ya pude entender compromisos. Yo creo que para todos es lo mismo. A mí también me pasó, mucha gente me habló cuando era adolescente, quizás no alguna. Empecé a leer la Biblia y se me hizo un libro aburrido, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios trabajó en mi corazón, me arrepentí, me entregué a Él. Entonces fue cuando yo pude hacer el compromiso. Y aún ahora, poco a poco, conforme pasa el tiempo, tú le pides a Dios que te vaya mostrando qué es lo que está en tu vida y que tú quieres hacer. Pero algo muy importante es que no nos podemos comprometer si no somos salvos. Entonces, parte de eso todo, porque si nos comprometemos sin ser salvos, somos religiosos. Y por eso nos buscamos y no nos suelta nada. Y por eso decimos, que la vida cristiana no es como me platicaban, ¿no? Y por eso mucha gente no es que se aparte, lo que pasa es que nunca se salva. Entonces, la base de todo es que primero estemos seguros de nuestra salvación. Y esa salvación, ese arrepentimiento,
conocimiento, esa entrega hacia Dios, es lo que nos va a hacer comprometernos para hacer su voluntad, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante entender eso, ¿verdad? Si no somos religiosos. Sí. Yo en mi caso he visto, o más bien, he sentido que el compromiso de estar cerca del Señor es, poco a poco se va haciendo un modo de vida. Si te comprometes contigo mismo a estar cerca de Él y a seguir sus mandamientos y lo que la palabra nos dice, pero como en mi caso, como me ha pasado, han ido pasando los días, en este tiempo que he estado más cerca de Él, siento que tanto como compromiso es un modo de vida, se está convirtiendo en un modo de vida y se siente en los cambios, definitivamente. Están palpables los cambios. Y con respecto al estudio de la Biblia como tal, a leerla, a mí me pasó exactamente lo mismo que dice todo. Yo leía, en algún momento he leído algo de pasaje, como me metí mucho en la lectura, pero como un simple libro. Y hoy día que tengo ese compromiso y esa convicción de cambiar y de que el Señor me acepte, sí, o sea, tú lees y cada palabra, caminos te va despejando la mente. Es una experiencia muy diferente, ¿no? Tomar la lectura hoy día, para mí. Sí, es lo que comentábamos el estudio pasado. El primer punto, lo primero que haces es declarar: Jesús es mi Señor. Esa es la base de todo. A partir de ahí es donde viene tu crecimiento, tu compromiso, todo lo que necesites. ¿Alguien más tiene algo del primer día? Carlos. Lo que me impactó es que con los versículos que están sustentados, incisos, me hizo verme en un espejo, así, me deslumbré, ¿no? O sea, de compromiso y todo lo que está hablando. A mí en lo personal dije, no, el reflejo que yo estoy viendo no es el que está, la dirección a la que está dirigido. O sea, me confrontó a mí mismo, pues, sobre todo sustentado con los versículos que están mencionados. Sí, esa es la idea, ver en qué tan cercano o distante estás a Dios, o si tu rumbo es el adecuado. Y como vamos a ver en la sesión hoy, todo está basado en la palabra de Dios. Del segundo día, ¿alguien quiere comentar algo? Romanos 10:9, ¿qué título debemos darle a Jesús en nuestras vidas para ser salvos? Mi Señor y Salvador. Debemos creer acerca de Jesús para ser salvos, creer con el corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué significa tener para ti llamar a Jesús mi Señor? ¿Te presentes todos los días ser tu Señor? ¿De qué manera? Entonces, que el Señor Jesucristo dirija mi vida. A Él le pertenece todo lo que soy, todo lo que Él me ha dado. Dice, bueno, en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Entregar totalmente mi vida en temor. Dice entregar en el Mateo 3:14, dice entregar todo, morir a todo, para estar en el cielos y que nuestra vida le pertenezca a Jesús. Cuando muchas personas tienen una imagen preconcebida que Dios desea quitar la diversión y gozo de nuestras vidas, ¿cómo describe Jesús el tipo de vida que tiene para nosotros? Una vida. Sí, porque quiero seguir sus mandamientos, su voluntad, ser obediente y morir a mí mismo. Sentir el gozo de hacer su voluntad. Sí. Si se dan cuenta, es lo que vimos en la sesión pasada. Nada más tuvieron más tiempo para meditar, para leer con detalle, para repasar cada versículo, etcétera, para que ustedes piensen realmente si están teniendo una vida
como lo prometió Dios y si esta es una vida abundante o si están esperando otras cosas y no están viendo realmente lo que vimos la sesión pasada. Del tercer día, ¿alguien quiere contestar esta parte? Digo, está todo en los versículos que leímos, es básicamente leer el versículo ya, pero si alguien quiere comentar más con respecto a la segunda parte, como qué significa esto en su vida o alguna otra cosa que hayan meditado después de leer y pensar en esto. Rosita. O sea, seguir a Jesús es seguir a Jesús. O sea, porque finalmente otra vez vamos a lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces yo puedo decir que está bien mi relación con Dios, pero en lo privado. O sea, en el privado, ¿por qué? Porque yo voy a Dios, oro y todo lo que, inclusive ya me dice en el Salmo, todo lo que está alrededor mío, pues qué bueno, ¿no? Y como ahorita veíamos, después de que tú buscas a Dios, buscas por los demás. Y yo creo que eso, en lo personal en la iglesia, es lo que nos hace falta. El amor hacia nosotros mismos, ¿no? Como hemos estado viendo, porque escuchamos en el mensaje el amor al prójimo, pero realmente lo vemos como teoría. Entonces decía, yo realmente algo más sencillo, ¿no? O sea, inclusive me tocó ver una película que decía cómo seguir los pasos a Jesús. Y poner el ejemplo de que aún en la misma iglesia, ¿no? Alguien había pedido ayuda y aún el pastor ayudaba, ¿no? Y eso hizo que pues les moviera el tapete, digamos, y vieron que no estaban viendo para Cristo. Yo lo veo en mi vida. ¿Cómo podemos crecer, pedir que crezca la iglesia si nosotros no estamos dando ese paso? ¿No? Señor, ayúdame a vivir en tus pasos. Ayúdame a saber qué yo voy a hacer, no solamente en mi vida, sino también con el prójimo. Es lo que es seguir a Jesús. Porque esto es lo que realmente es lo que nos va a hacer crecer, ¿no? Primero a mí y después a la gente que esté a mi alrededor, ¿no? Entonces, seguir los pasos de Jesús no es tan fácil porque también lleva retos, como lo veíamos en el Salmo, a veces también lleva pruebas y circunstancias difíciles. Pero Jesús es en todos los actos de mi vida. ¿Qué haría Jesús? En cada lugar que voy, ¿qué haría Jesús? Es correcto que vaya a un lugar, es correcto que haga esto, es correcto que haga otro. Entonces, eso lo aprendí cuando le entregué a mi vida a Dios, pero después lo puedes olvidar, ¿verdad? Entonces Dios te tiene que recordar, ¿quieres vivir para mí? ¿Quieres seguir tus pasos? Y entonces, Él es el que va a dar el testimonio, ¿no? Entonces, es algo que implica mucha emoción, sin embargo, a la práctica implica entrega, ¿verdad? Entonces, entregar todas las cosas que están en mi vida para que yo pueda seguir tus pasos, ¿no? Para que yo pueda seguir tus pasos, ¿no? Sí, es lo que les decía en la primera sesión. Esta serie de estudios no es un... Sí, es lo que les decía en la primera sesión. Esta serie de estudios no es un juicio de si son o no salvos. Es simplemente para que exploren su corazón y determinen si están siguiendo los pasos de Dios o están yendo en otra dirección o si están de verdad en su camino y tienen que continuar o sea, todos a qué punto de este camino se encuentran y la dirección hacia la que tienen que seguir avanzando. A mí en este punto, la verdad es que el entender que el morir a sí mismo, el decirte a Dios y dejar, o sea, quitar todo lo que tú eres y dejar a Dios, te lleva a tener esa gratitud, ¿no? Esa gratitud por todo lo que Dios hizo por ti, y entonces te da deseo de servirle, de amarle, de adorarle, de alabarle. ¿Por qué? Porque eso Él hizo por ti. O sea, tú meditas en eso de cuando mueres porque a ti no estás también en la parte que nos compartiste. Y para mí eso puede ser, entonces te da un corazón de gratitud por servir a Dios con voluntad. O sea, para mí serían los pasos así como, o sea, que quieres servir a Dios. Sí. ¿Alguien más? Del día 4 espero que hayan hecho sus listas de pros y contras, etcétera. Y también yo esperaría que tuvieran más razones para seguir lo que excusas. Igual la cantidad de
cosas en una y en otra lista va a depender de su compromiso en este momento, pero algo que quieran contar acerca de esta cuantificación de razones o de costos. Denise. Que al fin y al cabo la lista de contras pues tiene que ver con la comodidad, ¿no? Mejor no digo, mejor no hablo y así nadie me critica. Pero finalmente todo eso tiene que ver con lo que ofrece el mundo, que al final de cuentas es un engaño. Entonces cualquier cosa que pudiera ser una cosa a favor de no seguir a Cristo acaba siendo un engaño y acaba destruyendo tu vida. Entonces, viéndolo realmente, Dios solamente quiere lo mejor para nosotros y lo dice muy claramente en la Biblia, a nuestro bien, y eso lo promete. Entonces, sin seguir a Cristo, considerando además pues que nadie nos va a amar como Él, que dio su vida por nosotros, y nada más por haber dado su vida por nosotros, merece todo de nuestra vida. Algo muy importante en esta lista de pros y contras es que realmente nos damos cuenta si hay transparencia en nosotros o no. Porque si nosotros queremos manifestar un aspecto de nosotros y lo ocultamos otro, no hay transparencia. Y si no hay transparencia con Dios. Yo diría que eso es algo importante. O sea, lo ocultamos otro, no hay transparencia. Ser honestos para saber en qué puedo estar cumpliendo y en qué no. Y si sé en qué no, ¿a qué me lleva? Y eso me lleva a Dios para que me fortalezca en mis debilidades. Obviamente. Y el otro es, no somos perfectos. Nuestra lista de excusas, no hay nadie que la va a tener vacía. Siempre va a haber algo en esa lista y entre menos cosas tengamos, puede ser que sí estemos muy comprometidos, pero lo más probable es que estemos negando u ocultando ciertos aspectos en nosotros. De hecho, una cosa más. Mientras más honestos seamos, la lista va a crecer en los contras. ¿Alguien? ¿O cuál fue su interpretación de qué significa meditar en la palabra de Dios? ¿Alguien que haya llegado al día 5? Bueno, yo le doy muchas gracias a Dios porque cada vez mi discernimiento para distinguir al tomar decisiones, qué es lo que se apega a la mejora a la voluntad de Dios o contra, pues yo creo que la acción redentora de Jesucristo en la cruz nos dio la posibilidad de tener la convicción de pecado, el don del arrepentimiento y poder disfrutar de la guía del Espíritu Santo, que en esa redención pues fue un regalo que sobreabundó sobre la redención, la acción redentora de Dios. Y bueno, tener el gozo de la salvación, saber que mi vida, si yo muero saliendo de aquí, yo sé a dónde voy a ir y que voy a tener una vida eterna en Jesucristo y eso me da el anhelo de ir y seguir. Yo me gusta mucho recordar cuando tuve el gozo del primer amor, como decía Carmelita. El gozo del primer amor es eso, traerlo a mi memoria es como seguir vivenciando de cuando tuve ese gozo y seguir recordando, seguir rememorando y seguir apropiando el
poder disfrutar de esa relación que se restauró con Dios gracias a Jesucristo. ¿Tenéis? El Salmo 1 en donde dice, sino que en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. A mí lo que me hizo recordar ha sido varias experiencias que he tenido en donde de repente me encuentro en una situación que me angustia, algún problema o alguna prueba, y de repente Dios trae a mi mente un versículo que memoricé, que es exactamente lo que necesito escuchar y recordar en ese momento. Y entonces como si me transportara de esa situación o esa circunstancia difícil que estoy viviendo a estar junto a un río, en esas aguas que describe el Salmo, como que saca del problema, y entonces es mucha paz y mucha seguridad decir, Dios me está hablando en este momento y Él tiene el control. Entonces la situación ahí sigue, la circunstancia adversa ahí sigue, pero mi actitud cambia, y el hecho de recordar ese versículo hace que mi enfoque, como vemos en el Salmo de ahorita, mi enfoque ya no esté en mí o en las circunstancias, sino mi enfoque se vuelva a Dios, y creo que eso es lo que implica pues meditar en la palabra y que sea tu delicia. Yo para mí fue el escudriñar a través del Espíritu Santo las revelaciones que Dios tiene para tu vida, con sus propósitos, y pedirle a Dios lo que va a necesitar. Ahí escudriñando, buscando, rascando, viendo qué hay en Dios. O sea, cada día revela para dar un servicio que sea digno, porque Él es digno de confianza. Antes de meditar, tenemos que pedirle la guía del Espíritu Santo para poder comprender la palabra, apropiar así su palabra. Y pues a veces tenemos temor, pues si nos llenamos de temor porque, o sea, cuando tú lees, o sea, dice, meditas cuando la lees, pero de ley, ¿no? Así como el Salmo, Josué, o sea, meditar de ley, noche, todo sagrado. A mí me impresiona porque así pasajes que leo en la mañana, o sea, los recuerdo en el transcurso del día, ¿no? Y es impresionante porque, o sea, si tú te llenas de esas cosas, o sea, todo lo del mundo, o sea, ya no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en mi casa, y una hermana está en un partido y la otra no, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Porque o están en sus cosas o una siempre está hablando de cosas, de gobierno, ¿no? Entonces, cuando tú estás en la palabra, ¿verdad? O sea, eso pasa a un segundo término, ¿no? O sea, saber los mensajes de la palabra y de que alrededor esté así como no muy bueno, el Señor te está recordando tu palabra. En el transcurso de tu vida, no solamente en los problemas y situaciones, sino que está llena tu mente de cosas de Dios y no cosas que pueden afectar, digamos, tus decisiones, o aunque no ores como debes de dar por las personas, o que sentimientos que tengas, amargura o resentimiento o cosas así. La palabra de Dios hace que eso se disminuya, ¿no? Que la influencia del mundo no te afecte. yo creo que una parte práctica y técnica de es meditar. También tenemos que referirnos en qué contexto está lo que estamos meditando, porque eso también es importante. De otra manera podemos equivocarnos mucho. Creo que el contexto es muy importante, es parte de meditar. ¿A quién se lo dice? ¿En qué circunstancias se lo dice? La promesa, etcétera. Porque también podemos encontrar nuestros errores, en donde eso no era para nosotros, sino de la enseñanza del gerente. Entonces yo creo que también es muy importante. Sí, eso que menciona Pati es muy importante porque hay algo que es muy común y es lo que les comentaba hace rato, alguna de cómo se originan las sectas o estas falsas creencias. Alguien selecciona un versículo porque es lo que más le conviene y decide que eso es lo que se va a cumplir. Entonces, no importa el contexto, es simplemente eso es lo que yo quiero, entonces eso es lo que Dios tiene que cumplir para mí, sin importar
como dicen, el contexto o el mensaje o la verdadera relevancia de esta parte. Bueno, ¿alguien más tiene algo? Nada más una cosa. Así, la meditación te lleva a la fe y la fe te lleva a la acción por la aplicación. Si tú meditas y tu vida no cambia, si no se transforma de acuerdo a lo que Dios te mostró, no estás meditando correctamente. Bueno, vamos a empezar esta sesión. Les voy a leer un versículo. Okay. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Como ya vimos a lo largo de esta semana, hemos reafirmado un compromiso o hemos hecho este compromiso por primera vez de que Jesús es mi Señor. Entonces, como se han podido dar cuenta por los testimonios de varios de ustedes, ahora estamos emocionados tratando de encontrar y hacer el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Sin embargo, ahora empieza a haber, ya que lo estamos viendo desde esta perspectiva, empezamos a tener varias preguntas. Primero, ¿cómo aprendo más acerca de Dios? Esa es una. ¿Cómo lo conozco mejor a Él? ¿Cómo sé cuáles son sus propósitos para mi vida? ¿Cómo debo pensar, hablar y actuar ahora que Él es mi Señor? ¿Cómo sé cuando Dios está hablando y quién habla por Dios? Digo, son varias de estas preguntas lógicas que uno se haría una vez que ha declarado que Jesús es mi Señor. Entonces, una segunda necesidad de este plan que les dije, que son 3 grandes necesidades para los que planean o estamos en una iglesia, es conocer cómo Dios nos está hablando en estos días. Entonces, en esta época, básicamente cada persona tiene una idea diferente de cómo ocurre esto. Muchos dicen que es una interna, otros siguen las tradiciones y enseñanzas de alguna iglesia en particular, y los guían estas enseñanzas y tradiciones a medida que buscan oír a Dios. Algunas otras personas en una posición de liderazgo guían a los otros individuos a decidir qué es lo que Dios está diciendo también. Y finalmente algunos más dicen que Dios es silencioso, o sea, ¿en estos días o no? O sea, ¿de qué lado estamos? ¿Dios nos habla o Dios es silencioso? Okay. Los cristianos y la ortodoxia se ha puesto de acuerdo en que la autoridad final de Dios hablando, o sea, la autoridad en la que se prueba la autenticidad de todo lo que dice, es la Biblia. Entonces, la Biblia es el único. Y entonces es por estas razones por lo que creemos fervientemente que cualquier persona que se comprometa a sí mismo al Señor y a una iglesia, entonces haga parte de su compromiso, la Biblia es mi guía. Entonces ya tenemos el primer compromiso, es Jesús es mi Señor. A Dios es lo que vamos a ver, de Dios y de la Biblia. Entonces, el primer punto importante es la Biblia es de Dios. Hay muchas palabras con las cuales se ha descrito la Biblia a través de los hombres. ¿Ustedes han escuchado alguna? La clase de hoy va a ser más dinámica, más de interacción. La palabra de Dios es una. ¿Alguna otra? Las Escrituras. Un libro escrito por Ok, también. Entonces, como pueden darse cuenta, hay varias palabras con las que con la que los hombres describen a la Biblia acerca de sí mismo. Es lo que vamos a averiguar en esta sesión. Recuerden, solo estamos buscando lo que la Biblia dice acerca de sí mismo, no otra cosa. ¿Quién no trae Biblia, ya sea papel o digital? Papel o digital. ¿Quién no trae Biblia? Ok. Bueno, ¿quién quiere leer la segunda? Primero. ¿Tú, Alex? Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Uh-huh. Ya. Sí.
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestro Segunda Pedro 1. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la única gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, entonces, aquí pueden darse cuenta, el mensaje es: la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, no fue creada por los hombres. ¿Alguien más? Salmo 18:30. Vemos. Memo lo iba a leer, pero todo el que sigue es 19, de 7 a 11. Salmo 19, del 7 a 11 después. Salmo 18, ¿qué? 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Mirna. ¿7 al 11, verdad? Sí. Salmo 19, del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace salvo al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el chorro final. Y dulces más que miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Juan 10:35. Ya bien. Y aquí Jesús está hablando cuando dice: y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. ¿Alguien más? Lucas 21:33. Rosita. Y aquí también Jesús es el que está hablando. 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la última, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Entonces hemos visto en estos versículos, que solo es una parte pequeña de todo lo que está en la Biblia, acerca de la naturaleza de la Escritura. Y entonces, a partir de todos estos versículos, no hay duda que la Biblia clama ser de Dios, no el hombre. Eso es lo que nos queda claro en todos estos versículos que leímos. Ahora, mucha gente hace varias preguntas válidas acerca de la Biblia. Primero, ¿qué es tan especial acerca de la Biblia? ¿O por qué la Biblia es diferente de cualquier otro libro? ¿O qué hay acerca de otros libros que parecen también estar inspirados? ¿O por qué la Biblia debe ser apartada como el único libro en el mundo que es la autoridad final acerca de Dios? Entonces, son buenas respuestas y también hay buenas preguntas y hay buenas respuestas para esto. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando queremos encontrar la palabra de Dios, es dónde debemos empezar. El primer lugar donde debemos empezar es en libros que clamen ser de Dios. Esto obviamente deja a la gran mayoría de los libros fuera de este contexto y solo nos quedan unos pocos. Luego tenemos que evaluar diferentes cualidades como la precisión histórica y la consistencia externa, y en este sentido la Biblia también es única. La evidencia arqueológica nos ha mostrado
la precisión histórica de la Biblia. Por ejemplo, tenemos los rollos del Mar Muerto, que es como de los casos más famosos, que nos han mostrado la fidelidad de las copias que tenemos en la actualidad con respecto a las que se escribieron en estas épocas. Y esto es sorprendente con la Biblia, viene muy consistente la Biblia. Y otro punto que tenemos que leer es que el mensaje del libro y las enseñanzas acerca de Dios y el hombre también se pueden considerar. Entonces, primero hay que hacernos la pregunta, si el mensaje tiene verdad. Por ejemplo, la Biblia nos dice que a pesar de haber sido hechos a la imagen de Dios, pecado y por lo tanto somos pecadores por naturaleza y por elección. Entonces, ¿corresponde esto con tu observación de las personas? Digo, debería ser. O sea, las personas, todos somos así. Entonces, no tenemos que enseñar a los niños a hacer lo incorrecto, a ser egoístas. Lo que tenemos que hacer es lo opuesto, enseñarles a hacer lo correcto. Entonces, existen muchos artículos que detallan estas respuestas. Para aquellos que estén interesados, seguro Alex conoce muchos más donde se trate esto y lo pueden consultar al final. Pero no importa que lean, al final debemos regresar y enfrentar este reto que es la Biblia. Tiene que pasar el juicio de la Biblia. Entonces, esto nos lleva a dos opciones con respecto a lo que clama la Biblia, ser de Dios, ser la palabra de Dios. O lo podemos aceptar o lo podemos rechazar. Es básicamente la única opción. Nosotros los cristianos lo aceptamos por fe, pero no es una fe ciega. Aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos dice quién es Jesús y nos dice cómo vivir. Entonces, la Biblia es de Dios. El segundo punto es que la Biblia es útil. Entonces, ya definimos que la Biblia es de Dios, me enseña acerca de Dios, pero cómo nos ayuda a escuchar a Dios cuando nos habla. Entonces, ¿alguien más quiere leer? Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. ¿3 del 15 al 17? Ya. Que desde la niñez has sido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este versículo o estos versículos son muy importantes porque nos ayudan a definir cómo Dios nos habla. Digo, el versículo 15 nos dice primero que la Biblia nos da sabiduría para la salvación a través de la fe en Cristo. Versículo 15. El versículo 16 nos dice cómo es la Biblia útil en nuestra vida diaria y nos menciona 4 áreas principales: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y el versículo 17 nos da el resultado final de la guía de la Biblia en nuestras vidas, que es realmente la guía de Dios en nuestras vidas. El objetivo final es prepararnos para su propósito. Entonces, otro punto es que la Biblia debe estudiarse cuidadosamente y para eso vamos a ver varios pasajes. Vamos a ver nuevamente la segunda de Timoteo, pero ahora 2:15. ¿Alguien la quiere leer? Memo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Envidias y todas las detracciones, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no de dignidad. Versión NTV tiene una parte al final que me gusta mucho. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces, ¿alguien más? Hebreos 5, 12 al 6:3. Rosy.
5:12 a 6:3. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Hasta cuál? 6:3. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, ya hemos visto que es mi guía, la Biblia es de Dios, la Biblia es útil, pero solo cuando es estudiada cuidadosamente. Es lo que mencionábamos hace rato acerca de la interpretación, el contexto de los pasajes. Entonces, todo esto es útil y es nuestra guía cuando lo estudiamos cuidadosamente. No es un libro mágico, pero debemos manejarlo con precisión, buscando, como decía Patti hace rato, tratando de entender el pasaje en el contexto histórico y después aplicar estos principios que estamos leyendo a nuestra vida actual con la ayuda del Espíritu Santo, el que tenemos cada uno en nuestra vida. Entonces, también podemos tener, o no sé si antes de que nosotros viniéramos ya lo tuvieron, un curso acerca de los procedimientos para estudiar la Biblia, pero si no, podría ser útil también en el futuro tener algo así. Pero aquí hay una lista de preguntas que nos pueden ayudar a encontrar la verdad básica de un versículo y aplicarla a nuestras vidas. Entonces, pueden usar estas preguntas cuando busquen escuchar a Dios. Primero, ¿qué mandamientos debo obedecer? Luego, ¿qué promesas hace Dios en las que puedo confiar? ¿Qué pecados debo confesar, renunciar y o evitar? ¿Qué actitudes hacia Dios u otros debo adoptar? ¿Qué verdades puedo aprender? ¿Y qué cambios específicos debo hacer en mi vida a consecuencia de estas verdades? Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas, podemos entender el mensaje del versículo, la verdad de este pasaje bíblico y la aplicación que tiene a nuestras vidas en la actualidad. Algo que me gusta mucho de la interpretación de las Escrituras es algo que escuchamos en nuestra iglesia en Estados Unidos, que es el mensaje bautista de la fe. Se los voy a leer. Dice, la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es el registro de las revelaciones de Dios acerca de sí mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios como su autor, salvación como su objetivo y verdad, y sin alguna mezcla de error como su materia. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga, y por lo tanto es, y lo será hasta el fin del mundo, el verdadero centro de la unión cristiana y el estándar supremo por el cual toda la conducta humana, credos y opiniones religiosas deben ser probadas. El criterio por el cual debe interpretarse la Biblia es Jesucristo. Es de vital importancia para nosotros conocer cómo Dios nos habla hoy. Es de vital importancia para nosotros saber cómo debemos pensar, hablar y actuar en el mundo de hoy. Entonces, es de una manera como muy elegante, pero resumida lo que hemos visto el día de hoy. Y entonces esto nos lleva a tener una convicción vigorosa y una respuesta segura basada en esta convicción. La Biblia es mi guía. Entonces es lo que tenemos preparado para hoy con respecto a la Biblia. ¿Sí, Denise? ¿Puedes repetir los puntos para interpretar la Biblia? ¿Las preguntas? Ajá. Ok. ¿Qué mandamientos debo obedecer? ¿Qué promesas hace Dios en las que puedo confiar? Hay
ahí en la promesa es algo muy importante. Hay promesas particulares para las personas que estaban viviendo en ese momento y hay otras promesas que son para todos. Sí, pero también vimos la semana pasada las promesas de vida eterna, vida abundante, cosas por el estilo. La siguiente pregunta es, ¿qué pecados debo confesar, renunciar y o evitar? La siguiente, ¿qué actitud? ¿Mande? Pueden ver el video luego y ahí está. Okay. ¿Qué pecados debo confesar, renunciar y o evitar? La siguiente, ¿qué actitudes hacia Dios y otros debo adoptar? ¿Qué verdades puedo aprender? Y la última, ¿qué cambios específicos debo hacer en mi vida a consecuencia de estas verdades? Y bueno, igual allá atrás hay hojitas para su tiempo con Dios esta semana. Igual la próxima semana veremos quién las quiere compartir y ver qué sacamos de este consenso. Y pues ya, no sé, ¿alguien tiene alguna? Cierto. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y tus bendiciones. Te damos gracias porque has puesto tu palabra como el medio de comunicación contigo, Señor, porque es vigente a lo largo del tiempo, Señor, y porque nos lleva a entender cuál es tu propósito para nosotros y nos lleva a tomar acciones claras en todo momento. Te pedimos que continúes fortaleciendo nuestro compromiso